El jefe de gobierno del Distrito Federal le pidió la renuncia a todos los integrantes de su gabinete en un hecho inédito en la política nacional. Se espera que con los cambios, Miguel Ángel Mancera relance su gobierno que había perdido puntos en la aceptación ciudadana. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. Lo que detonó la decisión del jefe de gobierno fueron los resultados de las elecciones del pasado 7 de junio, donde las fuerzas políticas que lo apoyan sufrieron un fuerte revés en el Distrito Federal. Y nos amanecimos con una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Capitalina. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Mancera interpretó el mensaje de las urnas como un llamado a cambiar y a revisar la idoneidad en el desempeño de los integrantes de su gabinete para adaptarse a una nueva realidad política en el Distrito Federal y reencauzar a su gobierno. Dio un golpe sobre la mesa y presenta nuevas caras y una nueva actitud. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Pues Jorge, Ezra, luego de haber estado contra las cuerdas después de las elecciones del 7 de junio, Mancera pasa a la ofensiva. Viene una renovación de su gabinete, hay medidas cautelares, hay órdenes de aprehensión, en fin, se está moviendo, entendió el mensaje de las urnas y está cambiando para una nueva realidad en el Distrito Federal. Sí, yo creo que un poco utilizando un término que no sé si es el más correcto, pero es una suerte de relanzamiento del gobierno de Mancera después de los resultados electorales, como decíamos en el inicio del programa. ¿Por qué? Porque la alianza con la que se conformó el gobierno de Mancera ya no existe. Los votos que recibió Mancera en la elección del 2012 ya no existen en torno a una sola persona o en torno a una sola fuerza política. Su gabinete era un gabinete de cuotas, de compromisos derivados de esa alianza. Bueno, esa realidad cambió y tiene que cambiar también la forma de accionar de Mancera y la forma en la que confronta esos hechos. Como tú decías, desde cambios en el gabinete, renuncia masiva del gabinete, que eso me parece la medida más interesante, hasta cambios también importantes en la forma de ejercer el poder, órdenes de aprehensión, buscar investigar quiénes fallaron. Me parece que es central para los 3 años que le quedan a Mancera. Yo creo que lo que hizo fue simple y sencillamente decirle a Marcelo Ebrard, hasta aquí llegamos. Esa es la ruptura fundamental de lo que era una primera alianza que había armado en función de la candidatura precisamente hace 3 años. Y lo que él tenía enfrente era la posibilidad, primero, de simplemente pues cambiar a aquellos funcionarios que, por lo pronto se presume, fueron los que operaron en contra de él. Básicamente en la Secretaría General, operaron en contra, en la Secretaría de Gobierno, perdón, básicamente operaron en contra o operaron mal. Y en función de eso habría que sacar Secretaría de Desarrollo Social, el tema, por supuesto, del metro. Y él podría haber optado en un primer momento por pedir esas renuncias y directamente culpar. Lo que hace es romper totalmente, como tú decías, Jorge, con la estructura vieja que tiene y rearmar algo con lo que ahora pues, puede construir. Y en función de ello, creo que es importante entender no solamente el tema de las investigaciones, sino que Mancera se está jugando el todo por el todo con un equipo, seguramente muchos de los que están ahora quedarán como parte de la gente suya, su gente leal, y por otro lado estará buscando esta combinación tan difícil de lealtad, por un lado, y por otro lado el tema también de la capacidad, lealtad y capacidad que no siempre van de la mano en algunos gabinetes. Lealtad y capacidad, creo que son 2 elementos puestos a prueba en esta evaluación que hace el jefe de gobierno. Yo espero que no se tarde mucho en realizar los cambios. Los vacíos son negativos, son malos, pero tengo la impresión, y creo que todos lo sabemos, llegarán los cambios antes del día 15. Como decía Jorge, la alianza inicial que lo llevó al poder ya no existe. No tiene por qué repartir cuotas a personas que ya no están en su alianza y además a personas que no han dado resultados. La elección para el conglomerado que todavía queda como su apoyo, que es PRD y PRD, nada más. Quizá algún otro partido, pero ni Movimiento Ciudadano, ni lo que es Morena, ni PT están con él. Así es que queda en este momento que rehacer su gobierno. Pero yo creo que viene una etapa también de Mancera donde va a fortalecer
habrá que ver los nombramientos, pero creo que en esos nombramientos va a fortalecer el perfil que a él más le interesa fortalecer, que es el de ser un hombre independiente de centro-izquierda. A ver, ¿quiénes son los funcionarios que mejor le han funcionado? Los que son suyos, un Irán Almeida, el procurador Ríos, Chertoriski, que es independiente, estuvo en el gabinete de Felipe Calderón, estuvo con él, Cuauhtémoc Cárdenas, que dice que está muy satisfecho con su trabajo, y Cuauhtémoc aparentemente... Ya es independiente Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, pues ya no es perredista. No es perredista, en ese sentido no es una posición de partido la de Cuauhtémoc. Me parece que esas son las posiciones que se van a fortalecer, y no nos sorprendamos si aparece en ese gabinete de Mancera 2, 3 personajes que no son del PRD, que no son de los partidos y que vienen esta relativa independencia política que hay para poder llegar a esos cargos, ¿no? Y necesita fundamentalmente en la Secretaría de Gobierno alguien, uno, que le sea eficaz, por supuesto la lealtad que decíamos, pero que tenga que lidiar con los jefes delegacionales, fundamentalmente con aquellos que desde Morena, con posiciones muy, muy fuertes, como el caso de la delegación Cuauhtémoc, estarán allí pues en una situación de negociación, es cierto, pero también de competencia política. Un Ricardo Monreal pues tratará de hacer las cosas bien, por supuesto, pero al mismo tiempo pues luchará por manifestarse o por presentarse como una opción distinta a la de Mancera, peleando un liderazgo. ¿Qué hace Mancera con Morena? Esta es un interrogante importante con el poder que tiene en la Asamblea Legislativa, con lo que tienen las delegaciones y la manera a través de la cual se va a relacionar con ello. ¿A qué juegas? ¿A que tengan éxito sus delegaciones? ¿A que no las tengan? Es una relación muy compleja, más fácil con priistas y panistas que tienen agendas muy, muy claras. El caso de la relación del gobierno de Mancera con las delegaciones de Morena será sin duda la clave para ver cómo funciona. Y con la Asamblea Legislativa, porque es verdad, Morena es la primera fuerza en la Asamblea Legislativa, pero no tiene mayoría absoluta Morena en la Asamblea. Es fundamental el cargo del secretario de Gobierno y el cargo del jefe de gabinete, lo tienen actualmente Héctor Serrano y el Güero González Garza, es fundamental porque son los que van a trabajar en relación con esos grupos. Y para Mancera es muy importante hacer una alianza de los legisladores del PRD con los del PAN y del PRI para poder sacar adelante su agenda legislativa sin tener que pasar necesariamente por Morena, ¿no? Pero tiene que inevitablemente contar con la interlocución de Morena. O sea, en las delegaciones le conviene a la ciudad, le conviene a las delegaciones, le conviene al jefe de gobierno de que funcionen bien esas delegaciones. ¿Por qué? Porque la gente no va a distinguir si hay graves problemas de seguridad en una u otra. Es el gobierno de la ciudad. Y no olvidemos que Mancera ya adelantó que quiere ser candidato presidencial en 2018. Claro. Así es que esta nueva compactación de su equipo, este nuevo perfil de su gabinete, lo enfila, pone la proa rumbo a 2018 para corregir lo que hizo mal, para adaptarse a una nueva realidad y para alcanzar una aceptación por lo menos parecida a la que tuvo cuando llegó a jefe de gobierno. Ahora, a ver, pero eso en torno a lo que tú decías, por eso hay esos dos cambios de la Secretaría de Gobierno y de la oficina de la jefatura de gabinete son fundamentales. ¿Por qué? Porque Morena ya ha dicho, con todas las diferencias que tiene Morena, porque una cosa, hay 3 vértices en Morena muy claros en este momento, Morena en el DF. Claudia Sheinbaum por una parte, Martí Batres por la otra, Ricardo Monreal por la otra, que juegan cada uno con sus canicas, ¿no? Y López Obrador, que los pondrá en orden todos, porque todas las canicas son suyas. Pero más allá de eso, tienes que tener un secretario de gobierno que tenga capacidad de interlocución con esos delegados y con esas fuerzas, porque si no se le va a hacer muy cuesta arriba, por ejemplo, a Héctor Serrano, que está cuestionado por ellos, ¿no? Ahora, también el tema finalmente de su relación con el PRD, recordemos, Mancera, independiente, pero hoy tiene en el liderazgo de Carlos Navarrete, con figuras que se hablan, tendrían que insertarse como parte del apoyo político que él tiene que recibir. La figura de Armando Ríos Peter, que se dice va de una o de otra manera, después de no haber querido Guerrero, a insertarse en el gabinete. No le queda otra tampoco a Mancera que estar pues encontrando en el PRD de los chuchos finalmente, la posibilidad de tener un apoyo político para enfrentar a estos otros lobos que de alguna manera estarán, es cierto, queriendo presentar resultados, pero también tratando
de minar la posibilidad Sin de que duda. Mancera sea el propio Morena candidato. va a tratar de descarrilar el gobierno de Mancera y lo va a torpedear todos los días. Lo ha dicho Andrés Manuel y lo ha dicho sí, Martí abiertamente. Batres con toda claridad. Y es su especialidad. Claro, sí. Y es su especialidad. Mancera tiene que sacar adelante el gobierno, que no ha funcionado en algunas áreas, por eso no les fue bien. No, tampoco les fue bien porque se dividió la izquierda, se dividió el voto que tenía anteriormente. Y creo yo que debe pensar ya en un Delfín quién va a ser su candidato a la jefatura de gobierno. Si tiene aspiraciones presidenciales, necesita el voto capitalino y por tanto requiere de un candidato interesante surgido de su círculo cercano. Y funcionarios, como decíamos, que sean, es cierto, eficientes, pero el tema de que la jueguen con él. Yo creo que Mancera pecó de inocente durante mucho tiempo, creyó en que las figuras que estaban ahí pues trabajaban en función de un propio proyecto y es obvio que parte fundamental de la decisión de cambiar totalmente el gabinete es porque hubo personas dentro, unas que no funcionaron y otras, como la Secretaría de Desarrollo Social, que trabajaron directamente para Morena y que impulsaron ese tipo de proyecto. Hoy le toca a Mancera no solamente revisar los currículums de cada uno de los nuevos, sino tratar de entender si están dispuestos a jugársela con él o son personajes que podrían de alguna manera estar sirviendo. Bueno, yo creo que la hipótesis de poner en este gabinete a personajes independientemente de su capacidad, tú hablabas antes de lealtad y eficiencia. Pueden ser eficientes, pero si no son leales con él, ya a esta etapa no les sirve. Sí, por supuesto. Y los que pensaban que Mancera ya estaba liquidado, que ni se contaba con él, cuidado, es el que ha pasado a la ofensiva, le pide la renuncia al gabinete, es el que va a rearmar su equipo de trabajo para mejorar lo que ha hecho y ponerlo rumbo a la elección presidencial. Ha tomado cartas en el asunto, en el tema judicial de la línea 12 del metro, pues ha llamado a cuentas, ya está prófugo el director del proyecto Metro, hay otros detenidos, es decir, no hay un mensaje, entendí el mensaje, entendí lo que me quisieron las señales de las urnas, voy a hacer cambios y cero impunidad. A mí me parece que Mancera se rehace, se rearma, se relanza y cuidado con él. Y el otro punto que me parece fundamental es cómo hacerle para hilar esta segunda parte del sexenio directamente con su lanzamiento como candidato presidencial. Es obvio que Mancera necesita que aparezca ante medios, ante opinión pública, dentro de 6 u 8 meses, como una figura que ha logrado determinado tipo de éxitos, que logró revertir la derrota, que finalmente fue una derrota en el Distrito Federal, y presentarse como un hombre de éxito. Si no lo logra, ahí sí veremos a los señores de Morena armando. Y que atajó la impunidad. El primer eslabón es el gabinete. Sí. Si este gabinete, para decirlo de alguna forma, porque tendrá que haber un nuevo gabinete, decepciona, esa carrera tendrá su primer obstáculo no salvado, pero me parece que precisamente es una decisión ya tomada con tiempo, razonada, no de bote pronto, y me parece que va a aparecer Mancera con novedades que pueden ser interesantes. Así es. Jorge, Ezra, se nos fue el tiempo y los esperamos la próxima semana. Esto fue México Confidencial. Buenas noches.